El hermano Fernando Abella es de origen cubano, es de un pequeño pueblo en Oriente, ¿verdad? En el oriente de Cuba. Es el mismo pueblo de Gabriel Prada. Así, ustedes conocen a Gabriel, pastorea una misión nuestra acá en Peñuelas. Y el hermano ya nos predicó, fue una experiencia hermosa. Prepárese, amárrese a los cinturones, porque vamos a viajar y ir a compartir un poquito de una experiencia de un apóstol y sus discípulos, y qué interpretación él le ha dado a todo ese drama real, de la vida real, no es un cuento, y qué quiere decir eso para este tiempo, y para usted y para mí. Así que yo me voy a sentar ahí a escucharlo. Fernando, esta es tu iglesia. Gracias. Dios te bendiga. Gracias, hermano. Yo tengo aquí ya. Sí. Bueno, hermanos, buenos días, que el Señor le bendiga a todos. Para mí es un privilegio el hecho de estar acá. Yo le estaba diciendo al pastor ahora de que me han hablado mucho, le dije en la mañana a los hermanos que estaban acá, de que hay un museo muy famoso aquí en Guabate, donde exhiben unos animales prehistóricos en unas varas que yo quiero irla a conocer, ya, ¿verdad? Así que terminando acá, con la ayuda del Señor, el hermano pastor se ofreció de ir de guía para el museo, así que yo estoy muy agradecido por eso. Hermano, me siento como en mi casa, realmente. La experiencia que me llevo de este lugar es hermosa. Me siento a gusto, se siente el Espíritu Santo aquí, así que yo estoy como pez en el agua, ¿verdad? Le doy gracias a Dios y gracias, pastor, por la invitación que nos ha dado. ¿Qué le parece, hermanos, si ustedes buscan por ahí su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 16? ¿Y qué le parece si compartimos un poquito la palabra del Señor? No necesitan pararse, yo voy a ir poco a poco, se pueden quedar sentados, yo voy a ir poco a poco explicando este pasaje. Quédese sentado, no necesita pararse por el momento, ¿ok? Vamos a orar primeramente, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que durante este tiempo Él hable por medio de su palabra. ¿Usted cree que el Señor habla, hermano? Así que vamos a pedirle que sea Él y no yo el que hable por medio de su palabra. Bendito Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que tú me das de estar en este lugar. Señor, yo siento tu presencia aquí y te doy gracias por los hermanos tan lindos que he conocido y por su pastor, Señor, por su esposa y todos los ministros de esta congregación. Gracias de veras. Estoy muy agradecido que tú me hayas dado este privilegio de compartir tu palabra. Padre, yo te ruego en esta hora que tú pongas carbón encendido de tu altar sobre mi boca, que me sea quitado mi pecado, de tal manera que yo pueda exponer tu palabra como conviene. Líbrame, Señor, de yo hablar por mí mismo, sino que sea tu Espíritu hablando a través de mí y de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos, yo creo con todo mi corazón que Dios nos pasa por diferentes escuelas. Y cuando yo veo Hechos capítulo 16, yo puedo notar 4 escuelas que Dios pasó a Pablo y a Silas en su viaje misionero. Y cada una de esas escuelas tiene su enseñanza. Como el pasaje de Hechos capítulo 16 es un pasaje narrativo, no es lo mismo que las epístolas, que son escrituras que son argumentativas. El autor lanza un argumento, lo va defendiendo, pero en este caso es diferente. Aquí la escritura con la que nos enfrentamos es una historia. Y casi todas las historias narradas por la televisión, por el cine, las novelas, tienen a lo menos 4 etapas. Usted va a notar de que las novelas o las películas empieza con lo que es llamado el estado ideal.
Usted va a ver que usted no encuentra, cuando ve alguna película o ve alguna novela, que todas son narrativas, son el mismo marco. Usted verá que todo es bonito, todo es ideal, todo es felicidad. Pero de pronto, a medida que avanzan los capítulos, avanzan los minutos, interrumpe ese estado ideal algo que se llama la tragedia. La tragedia es algo que sucede que pone un freno. De ahí lo tienen usted no sabe cuántos capítulos en la misma tragedia. Usted no sabe cómo esa tragedia se va a resolver hasta que llega el momento del desenlace. El desenlace es cuando usted dice, ya se va a acabar la novela, porque ya empiezan a solucionarse los problemas, se soluciona, todo el mundo se abraza, se pide perdón, todo el mundo es bueno al último. Y eso es lo que se llama el retorno al estado ideal. Las narrativas llevan ese mismo, y por eso es que a nosotros nos gusta tanto cuando chiquitos y cuando grandes también, que nos cuenten historias, ¿verdad? Bueno, esto no es una historia ficticia. Esto es una historia real, que aunque tenga estas divisiones, es la obra del Espíritu Santo, que nos va a enseñar 4 etapas, 4 escuelas que nosotros como cristianos debemos de aprender. Vamos a ir a la palabra en Hechos capítulo 16. Y dice así, yo se lo voy a leer, usted lo puede leer ahí también donde usted está sentado. Dice la Escritura, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Dice el verso 4, que al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardase. Ve el verso 5, todo va bien acá. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, aumentaban en número cada día. ¿Algún problema acá? Todo va bien. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Algo bueno, sí, dirección del Espíritu Santo, no vayas aquí. Dice que cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Bueno, sí es bueno, porque el Espíritu lo iba guiando. Hermano, ¿cuántos de nosotros aquí nos gustaría que el Espíritu nos guiara? Amén. Esto, todo va bien, hay guía del Espíritu Santo, hay confianza, fenomenal. Verso 8 dice, y pasando por Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pásanos a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les predicásemos el Evangelio. ¿Todo bien, hermano, aquí hasta este punto? Todo bien. Dirección del Espíritu Santo, visión. Usted no observa en este punto de la narración que hay obstáculo alguno. Todo está bien. Dice que zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipo, que es la primera ciudad en la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Dice que un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahora fíjense, verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor, note esta parte, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dice el verso 15 que ella fue bautizada y su familia, y nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos.
¿Son guiados por el Espíritu Santo? Sí. ¿Visión? Sí. Van y empiezan a predicar a unas mujeres. El Espíritu Santo le abre el corazón a Lidia para que escuche, se convierte ella, su familia. ¿Qué más puede pedir uno? Bendición. Nota, hermano, yo creo que esta primera parte del estado ideal, donde todo nos va bien, es una escuela. Es una escuela porque si nosotros estamos apercibidos de que el Señor nos llamó, que el Señor nos está guiando, cada vez que nosotros seamos obedientes a la guianza de Dios, a la visión que Dios nos ha puesto, va a haber resultados tangibles. Dios nos va a usar con poder para que almas se conviertan a Cristo. Para que muchos que están en las tinieblas, sus oídos sean abiertos para que escuchen el mensaje de salvación. ¿Qué es lo que me enseña a mí esta primera etapa? De que hay que ser obedientes. Cuando el Señor nos dice, ve, habla, hablo. Y el Señor se manifiesta. Otra cosa, cuando estemos orando por los inconversos, roguemos para que sea Dios y no nuestra persuasión la que realmente convierta los corazones de las personas. Fíjense que aquí no fue la elocuencia de Pablo, no fue cuántos títulos universitarios o cuántos seminarios ha ido. Es buena la preparación, pero aquí se está tratando del poder del Espíritu Santo que toca los corazones para que estén atentos al mensaje y respondan al mensaje de salvación para que el Señor los gane. Nosotros no nos apoyamos en otra cosa que no sea el poder del Espíritu Santo obrando. Esa es una escuela que tenemos que aprender. Tenemos que aprender que el poder depende del Señor. Pero esto es estado ideal. Aquí todo va bien. Hay una segunda escuela que a veces es un poquito difícil, pero necesaria. Vea el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, no es que estaban y fueron a la pelota o fueron, no. Estaban en los caminos del Señor, haciendo la voluntad de Dios, siguiendo la visión. Dice la Escritura que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. En pocas palabras, estaba poseída por un demonio. ¿Qué? Eso es lo que está pasando aquí. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ahora fíjese el versículo 17. Fíjese el versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, fíjese, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Vaya. Como dicen allá en México, échate ese tropo a la uña. Porque hay algo, hermano, en lo que esa muchacha estaba diciendo que fuera mentira. ¿Acaso Pablo no era siervo del Dios Altísimo? ¿Sí o no? Sí. ¿Anunciaban el camino de la salvación? Sí. Si yo no hubiese sido Pablo, yo lo hubiese puesto de maestra de escuela dominical, de veras. Porque estaba correcta en lo que estaba diciendo. Y es ahí la segunda escuela que uno tiene que aprender, hermano. En el servicio del Señor, en el camino, hay que aprender las sutilezas de nuestro enemigo, el diablo. El pastor nos estaba diciendo, creo que fue ayer o antes de ayer, nosotros en esta iglesia hemos entendido la lucha espiritual.
Dice la Escritura, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es que nos vamos a afanar, no es que vamos a ver demonios debajo de cada piedra, pero sí vamos a estar apercibidos como estuvieron los discípulos, estuvo Jesús, de que tenemos una lucha que hay que tener el discernimiento para poder identificarla. Dice el versículo 18 que esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Ahora la pregunta es, ¿cómo Pablo se dio cuenta de que esta muchacha estaba endemoniada? Si nada de lo que ella estaba diciendo estaba mal. Hermano, el enemigo nunca va a ir a nosotros diciéndonos todo mentira. La estrategia del enemigo es mezclar la verdad con el error, porque de esa manera uno cae más fácil. ¿De qué manera te das cuenta de que aquí hay algo diabólico? Porque ella, su tarea era adivinar. Y lo que estaba haciendo ella aquí era adivinándole a la gente, usando palabras y usando verdades, pero haciendo adivinación. Otra cosa que Pablo le llamó la atención es que siempre el enemigo trata de robar la gloria de Dios y ser el protagonista. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte gloria con predicadores ni con pastores. Él tiene que ser el rey. Él tiene que serlo. Por eso Pablo se volteó y dijo: en el nombre de Jesucristo te mando, no es que si quiere, no es que te mando que salgas de ella. Y salió en el mismo momento. Yo recuerdo, hermano, que yo estuve como misionero en la República Dominicana. Y siempre lo recuerdo muy vívidamente. Había una iglesia bautista en la parte norte, cerca de Santiago de los Caballeros, que me dijo: pastor, nosotros necesitamos su ayuda. Digo: a ver, ¿para qué soy bueno? Me dice: mire, nosotros éramos una iglesia grande y nos hemos quedado con 25 personas. ¿Usted podría ayudarnos? Digo: bueno, sí, yo creo que puedo ayudarle. Cuando llegué aquí, yo aparecí un cementerio. Ok. Cuando yo entro al lugar, noté que una señora, cuando yo la miro, me volteó la cara. Digo: yo no la conozco, yo no le he pisado ningún callo a la señora, para que ella me mire así. Algo raro anda aquí. Hicimos, hermano, un taller acerca de la lucha espiritual. Porque yo le dije a mi esposa: aquí hay intervención del enemigo. Yo no sé en qué forma, pero aquí hay intervención satánica. Cuando trajimos a un misionero que se encargaba de esto de la Junta Bautista, digo: hermano, yo no soy muy ducho en esta área, pero usted no podría ayudar. Digo: sí, hermano, sí. Cuando ellos dieron la conferencia acerca de la lucha espiritual, una joven que era la maestra de escuela dominical cayó poseída por un demonio. Se arrastraba por las sillas. Un espectáculo. Y yo digo, a todas voces, hablando, y el demonio hablando, como si, hermano, igual que como usted lo ve en el libro, aquí los evangelios, así mismo empezaba a comer tierra, una cosa del otro mundo. Nosotros nunca habíamos visto eso, jamás. Yo le dije a los hermanos: ¿saben qué? Aquí hay que ponerse en ayuno y oración. Y hasta el día de hoy hay un hermanito que se llama Héctor, que de 3 palabras que dice, 2 son ayuno y oración. La iglesia le dijo: nosotros vamos a ponernos a ayunar y orar. Y nos pusimos a ayunar y orar. Y en cuestión de 5 meses no cabía la gente en aquella iglesia. ¿Saben por qué? Porque el Señor es más fuerte que el enemigo. Hermano, hubo que poner sillas afuera. Hubo que poner sillas afuera porque simple y sencillamente no cabía la gente. Yo le digo: esto es una lección.
de que cada vez que nosotros estamos sirviendo al Señor, no es que nos vamos a fanatizar con este tema, hermano. No, cuidado, hay que tener un balance. Pero hay que estar apercibido de que cada vez que vamos a servir al Señor, va a haber ataque. Pero aunque haya ataque, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y cuando Cristo fue a la cruz, dice que Él allí en la cruz derrotó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No hacemos nuestra predicación dándole más relevancia al enemigo, hablando más del enemigo que hablando de Cristo. Dios nos libre. Hablamos de Cristo, hablamos de la victoria, no hablamos con admiración de que es Satanás tan astuto y le damos una gloria que él no merece. No, hablamos y nos llenamos la boca del poder de Cristo, de que Él cambia, de que Él transforma, de que Él reprende al enemigo y que nos da libertad. Eso es lo que hay que hablar, de que en Cristo hay poder. Oramos, la iglesia oró, y cuando oramos aquella mujer parece que la habían agarrado, así la habían tirado para allá. Yo digo, pero Dios mío, la iglesia recibió sanidad, florecimiento, abrieron una nueva obra en un lugar donde dice que el 90% eran brujos. Se abrió una obra porque el enemigo vino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia y veamos el poder de Él manifestarse. Por eso, la segunda escuela que nosotros tenemos que aprender es a entender que nosotros, por medio de la victoria de Cristo en la cruz, tenemos poder sobre las huestes espirituales de maldad. Que no importa que ataque, nuestra es la victoria. Nuestra es la victoria. Siempre va a venir, hermanos, pero siempre va a haber victoria. Eso, lección, lo supo Pablo. Pero esto no queda aquí. Porque, verso 19, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, el billete, ¿verdad? Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Pregunto, ¿usted cree? Yo pregunto al verso 19, ¿quiénes fueron los que tomaron a Pablo y a Silas ante las autoridades? ¿No fueron los amos? ¿Sí? Fueron los amos de la muchacha que tenía espíritu de adivinación. En pocas palabras, ¿quién estaba detrás de esta, ¿cómo se llama? Confabulación en contra de los discípulos. Los amos. ¿Y quién estaba detrás de los amos? La muchacha que le daba. ¿Y quién estaba detrás de la muchacha hablando? No es Satanás, no son sus demonios. Entonces, cuando usted ve aquí en el verso 19, esto está interconectado con lo que pasó anteriormente. El enemigo, aunque Pablo lo reprendió, entonces empezó a actuar de otra manera. De una manera que es una de las tácticas preferidas de él. Trabajar detrás de la persona. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a Pablo, apártate de mí, Satanás? No le dijo, apártate Pedro de mí. Le dijo, apártate, Satanás. Porque Jesús podía ver quién estaba detrás de Pedro. Eso es una lección que nosotros tenemos que aprender en nuestra vida espiritual. El enemigo, aunque lo reprenda, siempre va a estar trabajando a través de otra persona. No es la suegra. No es el suegro. Vamos a arreglarla, hermano. Pastor, tengo que arreglarla para que las hermanitas no me, ¿verdad? Pero ¿quién? No es el jefe que se porta mal y que me dice cosas que me hieren. ¿Quién es el que está detrás de ellos? ¿Quién es el que está poniendo las palabras hirientes? ¿Quién es? El cristiano sabio sabe entender quién está detrás de las personas. Y eso lo vemos en el versículo 19.
Porque viendo los amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, lo trajeron al foro ante las autoridades y se formó un revolú, ¿verdad? Como dice aquí en Puerto Rico, revolú, ¿verdad? Yo no sabía esa palabra, pero revolú, me gusta. Y presentándolo a los magistrados, formaron el revolú acá. Y dijeron, estos hombres, mi hermano, porque era cubano, usted sabe, estos hombres, siendo judíos, mi hermano, alborotan la ciudad, ¿verdad? Y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Eso era verdad, hermano? No. ¿Era verdad que ellos estaban alborotando? No. Siempre que sirvas al Señor, el enemigo va a usar personas para difamar de ti, para ofenderte, para que te sientas mal. Y van a inventar mentiras por tal de hacerte daño. Cuando estamos en los caminos del Señor, tenemos que entender esta escuela. Esta escuela a veces es dura, ¿verdad? Pero ve lo que dice acá. Pura mentira, y enseñan costumbre que no es ilícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y vea, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberla azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo. Y aquí es donde está el momento antes del desenlace. Aquí está el problema latiendo, ¿verdad? Como cuando a veces usted tiene alguna cosita, ¿verdad? Que usted nota que como que está latiendo, ¿verdad? Y dice, esto está al punto de caramelo, vaya. ¿Qué hacer, Señor? Porque tu Espíritu Santo me guió. No me dejaste que yo entrara aquí. No me dejaste que yo entrara acá. Yo recibí una visión. Y ahora estoy con la espalda llena de latigazos, metido en una celda en la más adentro con el cepo puesto. Y hay momentos donde uno cuestiona a Dios. Y hay momentos donde uno se desespera. Porque hay momentos, y en esta etapa yo le llamo la etapa del dolor. Hay momentos en nuestra vida cristiana donde nosotros nos sentimos a veces hasta morir. Llega un momento, hermano, porque no crea que ellos estaban aquí en una playa tomando, ¿verdad?, agüita de coco. Esto se trata de que cada vez que había un latigazo en la espalda de Pablo y Silas, salían pedazos de carne. Aquí la sangre estaba chorreando en la espalda. Aquí estaba oscuro y ellos estaban puestos con el cepo inamovibles. Yo creo con todo mi corazón que Satanás quería sacar fuera de circulación a Pablo y a Silas. Porque ellos estaban alborotando el pueblo, pero alborotando el pueblo con el evangelio de Cristo. Hace falta alborotar el pueblo. Hace falta alborotar la cosa, ¿verdad? Por eso es que a veces Dios mueve el nido. Hace falta alborotarlo y ellos lo alborotaban, pero con la palabra del Señor, no con las mentiras que lo acusaban. Pero ¿sabe qué? En este punto, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Se equivocó Dios? ¿Me equivoqué yo? ¿Dios me trajo para esto? ¿Qué hacer, hermano, cuando tú cuando tienes tantos problemas que ya no sientes ni qué hacer? ¿Qué hacer, hermano, cuando uno se siente hasta desfallecer? Pongámonos por un momento en los zapatos de Pablo y Silas. Ellos estaban en dolor, pero usted no ve en esta porción una sola queja. Usted no ve en esta porción una sola recriminación. Lo que usted ve es algo muy interesante en el verso 25. Hermano, yo creo, antes que le lea el verso 25, de que Dios quiere siempre ponernos en una cárcel, pero es en la cárcel de la depresión. En la cárcel donde te saca de circulación el problema tan grande, tú crees que es más grande que Dios. ¿Y sabe qué? Nos meten en una cama a llorar,
pensamos que ya no hay solución. Y ahí es donde el enemigo nos quiere. Inútiles, completamente tirados por el piso, incluso pensando en el suicidio como la única salida. El enemigo pone pensamientos suicidas para decirte ya tú no tienes solución. Llegan estas encrucijadas en la vida, tanto del cristiano como del no cristiano, donde se pierde la esperanza. Donde a veces uno se siente impotente porque tengo el cepo puesto, porque todo está oscuro en mi cueva. Mi situación es oscura, mi situación es sin esperanza. Sí sé que Cristo me ama, pero yo no veo la solución por ninguna parte. En esa escuela hay que aprender a superar y salir graduado de esa escuela. ¿Y cómo se sale graduado de esta tercera escuela? Vean lo que dice la Escritura. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, primera y grande arma. Dice la palabra que nosotros no tenemos las armas de nuestra milicia. No son carnales, sino son espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las armas? ¿De cuáles armas se valió Pablo y Silas para salir del hueco de la desesperación? Como dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuáles son las armas que nosotros tenemos a nuestra disposición? La oración, número 1. Yo nunca he visto un cristiano que se levante de orar deprimido. ¿Usted lo ha visto? Porque la oración es alimento, como decía Dani Berríos. La oración es alimento. La oración es donde nosotros nos ponemos como un canal para que el Señor mande su fortaleza y seamos fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Es donde nosotros nos conectamos con el Espíritu Santo y Él nos ministra, Él nos levanta el ánimo, Él nos da palabras que hablan a nuestra alma. Los médicos curan el cuerpo, pero solo Dios toca el alma. Y otra cosa muy importante, dice que orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Una vez le compartí este pasaje a un hermano y me dijo, bueno hermano, yo no sé dónde en la Escritura dice que cuando uno esté deprimido tiene que cantar. Eso es algo bíblico. Le digo, hermano, ¿cuántas veces la Biblia tiene que decir algo para que usted lo crea? ¿Usted no lo está leyendo acá? Sí, pero ¿qué? Vea lo que dice. Cantaban himnos a Dios. Esto es un secreto que se aprende en la tercera escuela, en la escuela del dolor. Y que no muchos de nosotros lo hacemos. Hermanos, cuando yo esté en dolor, cantar, nótese, aquí mi espalda, vamos a poner que yo sea Pablo, midiendo la distancia, ¿verdad? Tengo la espalda chorreando, me duele. Cantar. Normalmente nosotros cantamos cuando estamos felices, cuando no nos duele ni un solo hueso. Yo le dije una vez a unos hermanos allá, nosotros tenemos que aprender a ser anormales. Porque lo normal es que yo me raje a llorar. Lo normal en este caso es tirarse a morir. Pero empezar a cantar, empezar a alabar, cuando mi cuerpo no me pide que yo cante. Aquí no se trata de sentimientos, aquí se trata de convicción. Y esa es la gran diferencia. Nosotros no somos movidos por los sentimientos, no como yo me sienta, sino lo que yo creo. ¿Y qué creyó Pablo y Silas acá? Que aún en medio de la noche, que aún a pesar del dolor y que aún a pesar de los cepos, el Señor se iba a glorificar. Ahora, cantar bajo estas circunstancias, ¿sabe lo que significa? Cantar en medio del dolor es una muestra de fe. Es decirle, Señor, aunque me duele, te creo. Aunque no hay un hueso sano en mí, te creo.
Eso es. Y el verso 26, como le dije jocosamente a los hermanos, viene después del 25. Sí, porque en el verso 25 ellos estaban haciendo una cosa y en el verso 26 sucede otra cosa. ¿Casualidad? No. Hermano, es Dios. Yo voy a darle la gloria a Dios. Porque el que hizo el milagro aquí no fue Pablo y Silas. Y no fue por su cantadito ni por lo otro, sino por su poder. Él es el que tiene la gloria. Pero hay algo que nosotros tenemos que aprender a hacer en medio de ese dolor. Dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. El Espíritu Santo, hermano, obrando con poder. ¿Por qué? Porque hubo 2 hombres que le creyeron a Dios. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Los hermanos estaban cantando hoy acá. ¿Es el qué? Es el que ha roto mis cadenas. No importa en la cárcel que tú te encuentres. A lo mejor te encuentras en la cárcel de la bebida. A lo mejor te encuentras en la cárcel de la pornografía. No importa en el tipo de cárcel que el enemigo te haya puesto. Y no importa cómo tú te sientas. Acuérdate, no es un asunto de sentimiento. Si tú crees que el Señor te puede sacar de allí, verás libertad. Es por fe. Es creyendo de que Él va a obrar un milagro en tu vida. Que es Él, su poder por medio de su Espíritu, el que rompe las cadenas. ¿Qué dijo Jesús? Si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Verdaderamente libre. No vas a necesitar el alcohol, no vas a necesitar las mujeres, no vas a necesitar nada, porque el Señor va a llenarte con tu espíritu y va a saciar tu alma de todo lo que tú necesitas para ser feliz. En la tercera escuela, hermano, se aprende de que hay que orar y cantar con fe en que Dios va a hacer un milagro. Ahora bien, verso 27. Estamos en la parte del desenlace. Te vio aquí cómo el desenlace se produjo. Ellos oran, pero inmediatamente el poder de Dios actúa. Dice el verso 27 que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él, pidiendo luz, fíjense si estaban en oscura, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, porque caballero, ¿quién no tiembla después de haber visto una cosa semejante? Temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El mismo que lo metió en la cárcel, el mismo que le puso los cepos, ahora le está pidiendo: díganme, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y es la misma pregunta, hermano, que hoy muchos se hacen. ¿Cómo puedo yo salvarme? ¿Qué denominación yo puedo encontrar la salvación? La respuesta es en Cristo Jesús. La salvación no se encuentra en una denominación. La salvación no se encuentra en un pastor, en un cura, en ningún ser humano. La salvación está centrada en una persona, Cristo Jesús, que murió por ti en la cruz para salvarte. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo y Silas? Mira, ve y haz un montón de penitencias, ve y camina arrodillado tantas veces por allá. Eso fue la respuesta de Pablo y Silas.
Recuerden, la pregunta aquí es, ¿cómo es que mi alma puede salvarse? Hay alguna gente que dice, bueno, y este grupo y los otros, yo no sé ni a quién creerle. Créele a Cristo. ¿Qué? ¿Qué le dijo el versículo 31? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vean lo que dice más adelante. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, dice el carcelero, le lavó las heridas, porque esas heridas todavía estaban abiertas, hermanos. ¿Se da cuenta, hermano? Ni los latigazos, ni las heridas, ni la sangre evitó que los discípulos oraran. Los golpes no evitaron que ellos cantaran. Ni los golpes ni la sangre evitaron que ellos proclamaran el evangelio de Cristo. ¿Quién lo necesitaba? Tomándolo en aquella misma noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ojo, pregunto, ¿usted cree que eso le pasó por la mente a Pablo y a Silas cuando le estaban dando los latigazos? ¿Usted cree que eso eran algunas ideas? ¿Ellos sabían lo que iba a suceder después? Claro que no. Ellos van caminando por fe. Ellos van en obediencia. El Señor me dice, métete aquí y yo voy siguiendo al Señor. Hermano, ¿cuál es lo que estoy queriendo decir con esto? Que muchas veces cuando nosotros estamos en la cárcel, cuando nos sentimos afligidos, nosotros no vemos qué es lo que sigue. Nosotros no vemos que Dios tiene un plan, un propósito para ese sufrimiento que tú estás experimentando en esta hora. Ellos lo vieron después. Pero es que cuando uno está en ese momento, simple y sencillamente, hermano, lo mejor es orar y lo mejor es cantar, porque ni tú ni yo sabemos cómo el Señor nos va a usar. Y aquí ya viene el retorno al estado ideal. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a los alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Suéltalo. Y el carcelero hizo saber estas cosas, estas palabras a Pablo. Dice, los magistrados han mandado a decir que te suelte. Yo sé que tú estás suelto, las cadenas se rompieron, pero bueno, dice que te suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo, no, espérate un momentico. Después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo nosotros ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel. Y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, que vengan ellos mismos a sacarnos. Ahora el hombre no se quiere ir. ¿Pero por qué? Porque es que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el Señor le hace que tú hagas osadías, cosas que realmente esto en una mente normal no sucede. Me voy rapidito. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Llegaron y viniendo y les rogaron, diciendo, pues señor Pablo, señor Silas, ¿tendrían ustedes la bondad de abandonar este recinto? Mentira, no, eso no es lo que dice acá. Porque dice que les rogaron, por favor Pablo, vete, Silas, vete por favor. Porque aquí la palabra es les rogaron, y cuando se usa esta palabra aquí en el griego es porque no se dice una sola vez, se dice varias veces. Por favor, hazme el favor. Píntate, pero vete. Ustedes son un peligro. Son un peligro afuera y son un peligro adentro. Mejor, mira. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia, la que le había hecho los animalitos prehistóricos, ¿verdad? De allá de Oaxaca. Ahí estaban, entraron a la casa, dice que entraron a la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron.
¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la lección de la última parte? ¿Sabe qué, hermano? Dios nos ha llamado de ir de victoria en victoria. Y si tú has venido hoy aquí y no tienes el poder de Cristo en tu corazón, porque estás atado, yo te invito a que tú hoy aceptes a Jesús como tu Salvador. Si tú todavía no has abierto tu corazón al Señor, dice la palabra, dame, hijo mío, tu corazón, dámelo. ¿Sabes qué? No importa donde tú estés metido, no importa en los que estés, de allí te voy a sacar yo por mi mano. Cree en el Señor Jesucristo y Él te sacará a la luz. Él te dará liberación y Él te dará vida eterna. Él te va a dar, amigo, una vida que vale la pena ser vivida. Porque eso que estás viviendo no es vida y tú lo sabes. Te alegras por un ratito y después te sientes miserable. Cristo te da vida y te ofrece perdón. Él está dispuesto a hacer un milagro en tu vida, sacar tu vida del hoyo de la desesperación, del círculo vicioso, donde prometes y después no cumple y sigue lo mismo. Él es el único que rompe los círculos viciosos de tu vida y te saca a la luz. Yo quiero que la iglesia ore en esta hora, mis queridos hermanos. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. Porque ¿qué le parece si nosotros oramos por aquellos que todavía no han experimentado lo que experimentó el carcelero? Padre Santo, oremos, hermano. Le pido, hermano, que si ustedes se pueden poner de pie y oren conmigo para interceder delante del Señor. Vamos a interceder por los que están aquí, que tal vez no han aceptado al Señor. Y vamos a orar por los que también nos están viendo por la televisión, que necesitan un cambio, que necesitan un toque poderoso del Señor. Padre Santo, Señor Jesús, tú tienes todo poder. Nosotros te rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, de que tú mires los corazones que están oyendo este mensaje y que están viendo. Tú conoces su dolor, tú sabes lo que están pasando, tú sabes cómo se sienten. Tócalos, Señor, tócalos, Padre, y que si ellos no han hecho una decisión por ti, que hoy sea el día de la liberación, que hoy sea el día de su liberación, que este día ellos puedan ser libertados, que les resplandezca la luz, Señor. Todo el mundo que está ahí, hay alguien que quiere invitar a Cristo a su corazón, que no lo ha hecho antes, levante su mano ahí. Yo quisiera solamente orar por ti. Levante sus manos, yo solamente quiero orar por ti. Hay alguien que necesita entregarse a Cristo. Señor le bendiga. Dios le bendiga. Señor le bendiga. ¿Qué le parece, hermanos, si nosotros hoy oramos? Ora ahí donde tú estás, ahí mismo, todo lo que le ha levantado la mano. Vamos a orar por ti. Pero yo quiero que cuando yo ore seas tú el que te salga de tu corazón decirle al Señor en esta hora. Dile así mismo, ahí donde tú estás, con tus propias palabras. Dile así: Señor Jesús. Así mismo dice, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Y yo sé, dile así, yo sé que estoy en una cárcel. Yo te pido en el nombre de Jesús de que tú me perdones. Dile así, yo te pido que tú me perdones por haber sido desobediente a ti. Dile, yo te invito. Dile así, yo te invito para que tú entres a mi corazón y me hagas una nueva persona. Cámbiame, transfórmame. Dile así, porque hoy, dile así, yo hoy te invito para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Dile así, yo hoy me entrego a ti. Dile, yo creo que tú fuiste a la cruz
dile así: yo creo que tú fuiste a la cruz para pagar por mi pecado. Y por eso yo hoy te hago mi Rey y mi Salvador. Hoy, dile, hoy yo creo de veras. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Yo sé que algunos levantaron las manos. Sin embargo, hermanos, yo quisiera que si hay algunos hermanos que ya conocen de Cristo, tanto los que aceptaron a Cristo como los que ya habían aceptado antes. Pero hermano, si usted hoy está pasando por algún problema y está pasando por algún dolor, alguna situación difícil de su vida, yo le quiero pedir al pastor o a alguno de los sugieres que pasen aquí al frente. ¿Y qué le parece si pasamos aquí al frente y oramos por usted? ¿Le parece? Hermano, todo el que quiera oración, yo les pido en esta hora que usted pase, que queremos orar por usted. ¿Verdad? ¿Te iba a decir algo, pastor? Sí, yo voy a preguntar si además de los hermanos que levantaron la mano en ese primer llamado, ¿verdad? Ese llamado, algunos tienen la disposición de levantar la mano y entregar su vida a Jesucristo, que no lo hicieron en ese momento y que quieren tomar esa decisión. ¿Hay alguna otra persona que entrega su vida a Cristo públicamente, como manda la Escritura, levantando la mano allí donde está? ¿Hay alguien? Si no, vamos a seguir con la segunda parte que hizo él. ¿Hay alguien que entrega su vida? Amén. ¿Alguien más? Ok, entonces queremos también, como hay una consejería especial para los recién convertidos, yo quisiera, para poderlos identificar, ¿verdad? Yo quisiera que los que están recibiendo al Señor, que levantaron la mano, de alguna manera los podamos identificar. ¿Cuántos levantaron la mano de los que están aquí al frente? ¿Cuántos recibieron al Señor? Los ujieres, localicen a esas personas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Ellos? ¿Y ellos? ¿Quién más? Ese caballero que está ahí. Ok, para que entonces a ellos se les da una atención especial y se les entregan unos materiales y unas cosas, ¿verdad? Así es que yo te dejo con el resto de la... Amén, gracias. Solamente quería aclarar eso para identificarlo. Amén, gracias, gracias. Hermanos que están ahí atrás, ¿qué le parece si nosotros oramos? Vamos a orar y vamos a pedir al Señor. Bendito Padre, tú nos formaste y nos hiciste. Padre, hay veces que la noche es oscura. Hay veces donde no tenemos lugar donde mirar. Pero qué lindo es saber que nosotros podemos abrir la boca y hablar contigo personalmente. Señor, yo sé que hay veces que nadie nos entiende. Yo sé que los doctores no pueden tocar el alma. Solo tú lo puedes hacer. Yo sé, Señor, de que estamos rodeados muchas veces de críticos, de gente que nos critica, de gente que se decepciona de nosotros, de gente que no nos quiere ver. Pero qué lindo es saber que nosotros siempre podemos acudir a ti, a uno que nunca nos va a rechazar. Tú siempre nos dices: ven, acércate al trono de la gracia para que puedas recibir misericordia. Padre Santo, yo te ruego por estos mis hermanos que están aquí delante. Yo te ruego por ellos porque ellos están pasando por situaciones difíciles. Ellos están ahorita mismo como estaba Pablo y Silas, sin ver la luz. Dale un cántico nuevo. Dale un cántico nuevo. Para que sus espíritus, Señor, puedan ser ministrados. Para que puedan recibir el consuelo y la paz que solamente viene de ti. Jesús, yo te ruego por tu pueblo que está aquí. Señor, yo te ruego por el pastor, por su esposa, por todos los líderes, por los que operan las cámaras, por los que operan los estudios, por todos los hermanos que están trabajando en tu obra. Yo te ruego por ellos también. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Porque aunque la batalla sea dura, la victoria es segura. Dios mío, yo te ruego por estos mis hermanos. Consuélale, dale paz en su corazón, que todo está bien y que todo va a estar bien. Padre, tócale su espíritu. Tú has dicho en tu palabra de que tú das tu paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy.
y yo no la doy como el mundo la da. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo te ruego que esa paz, Padre, por medio de tu Espíritu, sea derramada en el corazón de estos hermanos. Que tú por tu gracia toques sus corazones. Mira, Padre, cada problema aquí representado. Mira a cada uno de ellos. Y yo te ruego, en el nombre de Jesús, de que tú hagas un milagro en cada uno de estos problemas. Ayúdale a creer en ti. Ahora aquí, en este momento, ayúdale a creer de que tú vas a sacarlos de esa cárcel. Ayúdalos, porque has dicho tu palabra, que con la fe podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ayúdanos, ayúdales para que su fe no falte. Para que su fe no falte. Te ruego que tú le des una bendición espiritual a él, a ellos, a su familia, a sus hijos, a sus nietos y a todo su hogar. Y que canten un nuevo canto de alabanza y de confianza a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te lo pedimos, Padre. Amén. Un abrazo, hermano, un abrazo de todo corazón a ustedes. Dios le bendiga.